Hi, 6th and 7th graders. This is called the Saber Mock Test. Vamos a estar haciendo un recorrido por un examen de simulacro in the English section. So let's go there and let's find out what is that about. Okay, guys. Um, I have a model that is Saber Test for 11th graders. Esta es la prueba Saber para los estudiantes de grado 11. The leaflet, el cuadernillo. And there you can see, for example, the what is that about and the model. The sixth graders, los chicos que están en sexto en este año, el próximo año séptimo, van a hacer esta prueba que es a nivel nacional. Puede ser virtual, dependiendo de las condiciones, o de forma presencial. Okay, let's explore the structure of this test. Explorémoslo. The first part, we have here an answer. Where do these ads or signs go? Where can you see these signs or ads? Entonces aquí vemos en la parte izquierda los avisos y aquí tenemos el ejemplo cero. Siempre va a comenzar con un ejemplo cero que no tiene nada que ver con la hoja de respuestas, sino el modelo a seguir para que ustedes puedan responder. A, B or C. Please put the books on the correct desk. So, what is the correct alternative? Where can you see? ¿Dónde puedes ver estos avisos? In a school, in a closed shop, in a toy store, obviously in a school. There's no any other alternative. Okay. Mm, Behind we have a palmy. Tenemos un ejercicio de apareamiento. Column A, column B. So you have to decide what is the correct. Mm, when you wear this, people can see your hair very well. Cuando tú luces esto, la gente no puede ver tu cabello bien. So the alternatives from the right: A, B, C, D, or E. Pajamas, glasses, handbags, hat, or a scarf. Scarf, scarf, socks. Oh, yeah. You cannot see. Obviously, it's D because hat, sombrero. Okay. Then we have questions according to the picture behind to compare the text and answers to the question, and you have to choose the correct alternative. So that is the idea of this test, and we're not gonna spend more time. No vamos a dedicarle más tiempo porque esa es la estructura básica, esencial. We have um, analyze images, answer questions to the text, determine the correct answer, depending on palming, and choose the best alternative according to the question for a sign or an ad, para un aviso o publicidad. Okay. Now let's follow this part. English language arts. English mock test. 6th and 7th graders, pay attention to this. Bueno, vamos a prestarle atención a esto. Yo ya tengo previamente seleccionado aquí el texto. So, answer the questions according to the following text. Responde las preguntas de acuerdo al siguiente texto. Ya está resaltado. So, this highlight is very important. And it begins. Mary Brand lives in a small town in the outskirts of Bogota. She is a nurse. Aquí nos estamos apropiando la información introductoria que es muy importante. Mary Brand vive en un pequeño pueblo en las afueras de Bogotá. Ella es enfermera. Likes to help people, especially children in the ward where she attends patients, especialmente en el pabellón donde ella atiende pacientes from different parts of Bogotá, de diferentes partes de Bogotá. She comes from the USA, so this is important to have in mind. Es importante considerar. Ella viene de los Estados Unidos, but she decided to stay in Colombia because she loves the country. Estoy haciendo un seguimiento con traducción para que vayamos viendo en la parte resaltada elementos que nos van a facilitar la comprensión de las preguntas. Pero decidió quedarse en Colombia porque a ella le encanta el país. And thinks people are kind and active. Piensa que las personas son. Este verbo are, que es la conjugación del verbo to be, ser. Las personas son. Es muy importante porque es explicativo. Are kind and active. Son amables y activas. However, she misses her family so much. And her doggy dreamy. Sin embargo, ustedes pueden ver que aquí le he puesto una figura, un óvalo para tener en cuenta. However, is a contrast
connective, es un conector de contrastes, es decir, que si aparece es que está cambiando la idea normal que tiene el texto, entonces como la cambia, ya que dice sin embargo, esta información nos ayuda a tener muy en cuenta a la hora de conectarla con las respuestas, de acuerdo a las preguntas que se presenten más adelante. However, she misses her family so much and her doggy dreamy. In the mornings, she usually walks to work and likes it so much. En la mañana, ya le usualmente camina al trabajo y le gusta mucho. In her words, en sus palabras, walking is important for her health and suggests it a lot to her patients at hospital. Y es muy importante para la salud y lo sugiere muchísimo a sus pacientes en el hospital. The afternoons are heavy because most of the time she has to attend emergencies and hurt people. Las tardes son pesadas porque la mayoría del tiempo ella tiene que atender emergencias y personas heridas. Only in the evening she has the opportunity to spend her time with friends, going to a cafeteria, drink some coffee or grab some snacks. Solamente en las tardes ella tiene la oportunidad de pasar su tiempo con amigos, ir a la cafetería, tomar algo de café y comer muy rápidamente algunos snacks o refrigerio, podríamos decirlo. Um, let's continue with the next paragraph. She's good at tennis. She's good at tennis. Ella es muy buena al tenis. That's why you see highlighted this idea. Esa idea está resaltada por esa razón. And loves going to a court close the national park in the heart of Bogota, where she finds some patients who got recovered and share the same love for these sports. Ella le gusta ir a la cancha cerca del Parque Nacional en el corazón de Bogotá, donde encuentra algunos pacientes que se recuperaron y comparten el amor por este deporte. She enjoys lives with her friends and kind people she has known along her stay in Bogotá. Ella disfruta su vida con sus amigos y gente amable que ha conocido a lo largo de su estadía en Bogotá. In the future, aquí nos damos cuenta que esto tiene una implicación. In the future, only in the evenings, así como lo estoy haciendo este recorrido con el cursor. In the mornings, hay una conexión entre las expresiones de tiempo y las actividades. So definitely is a routine. Por lo tanto, esa unión nos habla de una rutina. In the future, she hopes to help people in volunteer programs in Africa. En el futuro, ella espera ayudar a la gente en programas de voluntariado en África. So, that was all the text. Ya hicimos un repaso del texto. Empezamos a explorarlo, utilizamos la técnica de resaltado. Aquí vieron algunas palabras claves que quedaron encerradas. Now let's continue with the questions. Example, remember, so the 0, 1. Nunca marcamos el 0, ya es simplemente lo que nos muestra, por ejemplo, en el caso que tenga usted un cuadernillo. Y en la guía que ustedes van a realizar, que tiene que ver con este procedimiento de repaso que estamos haciendo, pues simplemente usted va a escoger la letra correcta. O la va a seleccionar con una X y la envía por foto solo al correo, por favor, no al WhatsApp. No es posible revisar trabajos en WhatsApp. Let's analyze it. 0. Where is Mary from? ¿De dónde viene? ¿Dónde es Mary? She's American. She's a girl. Entonces, remember, WH questions. Estamos hablando de las preguntas WH, haciendo un pequeño repaso. Remember, where, ¿dónde? ¿De dónde es ella? She's American. Ella es una niña, ella vive en Colombia, ella es de las afueras de Bogotá. So, going back, de regreso al texto, Mary Brand vive en un pequeño pueblo en las afueras de Bogotá. Vive, pero no es que sea allí. She's a nurse. She comes from the USA. Ella viene de los Estados Unidos. Así que de forma literal expresa en el texto nos está dando la respuesta. Oh. So, there's no other alternative that A. So the correct one is A. Nos damos cuenta que es correcta esa respuesta. So the correct answer is A. Who is Mary Bryant? Aquí ya tengo resaltada la respuesta correcta, she, but we're going to analyze it. Vamos a analizarlo. ¿Quién es? What does she do? It's about her occupation or profession. La pregunta se refiere restrictamente a su profesión, a lo que ella se dedica. In this case, she's a nurse. Ella es una enfermera. She's a hospital consultant. No, the text doesn't mention it. El texto no menciona restrictivamente, es decir, de forma específica que sea una consultora en un hospital.
Ella trabaja en un hospital, sí, pero de forma específica es una enfermera. She's a foreigner. Yes, sí, ella es extranjera, pero aquí tiene una idea más despectiva, ¿no? She's a nurse. Ella es una enfermera. Two, what does she do in the mornings? Dese cuenta que todas estas preguntas son de información personal y aquí ya cambia. What does she do in the mornings? So, expressions of time, como es una expresión de tiempo, ¿qué hace ella en la mañana? Let's analyze this. What does she do? Cuando tenemos un auxiliar does, este verbo no se conjuga. Al traducirlo sí, pero en inglés no. Esto permanece en forma infinitiva. Estamos haciendo un repaso. Y estamos repasando las WH questions. What? Okay. What does she do in the mornings? She misses her home country. Ella extraña su país de proveniencia. She practices yoga. She walks to work. Bueno, sí extraña su país, pero nos está hablando de qué hace en las mañanas, no está hablando sobre alguna idea emocional. Definitely she walks to work y ya la teníamos aquí previamente. Resaltada, vamos a regresarnos a she comes from work in the mornings, she usually walks to work correctly, so ella camina al trabajo. So there's no any other alternative to that C, she walks to work. Let's continue point 3. What did the text want to describe? So here we have past. Revisemos anteriormente, tenemos das, es, that is the verb to be. Y aquí en este caso los verbos regulares y irregulares, pero con la idea de presente. So we have simple present. In this case, we have an idea that is about the simple past when we're using the auxiliary did. Um, ¿Qué quería describir el texto? The house and work of a nurse. La casa no, porque no nos menciona en ninguna parte. Está haciendo una narración de la casa, por lo tanto no es la correcta. B. The daily routine of a foreign nurse who lives close to Bogota. La rutina diaria de una enfermera extranjera que vive cerca de Bogotá. Yes, correctly. It's clear. C. The difficulty of patients in a hospital in the outskirts of Bogota. Las dificultades de los pacientes. Puede que tengan dificultades, pero el texto no se está centrando en los pacientes. The way a nurse lives and shares with her friends in a small hospital. La forma en que una enfermera vive y comparte con sus amigos en un hospital pequeño. No, because it's not a small hospital, it is not mentioned in the text. Como no está mencionado en el texto, por lo tanto, la descartamos. So the correct one is only B. The daily routine of a nurse who lives close to Bogota. Eso es lo que quiso describir el texto. Let's continue with part 2, but I need a little bit of music here. Estoy escuchando algo de música, necesitamos algo de música para seguir. Escuchemos algo por aquí. Something different. Okay. While we listen to the music, let's continue part 2. Answer to the following question. Entonces aquí tenemos el encabezado. A manera de enunciado, responde a la siguiente pregunta. Where can you see these ads? ¿Dónde puedes ver estos anuncios? Example 0, como siempre. So here we have a picture. Lunch for teachers from 12 to 1 p.m. Almuerzo para los profesores de 12 a 1. We have the alternatives ABC, at a school, on a street, in a flat. So the correct one is A, at a school. There is any other. No hay ninguna otra. And now this is number 5. Beware. Warning, beware of the dog. Cuidado con el perro. Not responsible for injury or death. No se responsabiliza por heridas o muerte. Wow, so this is a German Shepherd. So we have 4 alternatives. On a bus stop, it's not possible because on a bus stop there are children, old people, etc. Close a bank is the same idea. So you cannot find a dog like that on a bank or people. In a private zone, yes, definitely, because you cannot get into a private property. No podemos entrar a una propiedad privada. So obviously, the sign is warning. Okay. In a park, no, because there are baby, children, old people, adults. So the correct one is C. Okay, guys. So that is all for today. But I had a proposal for you. In this upcoming worksheet, en este taller que viene, que es el último del año y es el del cuarto periodo, the best answers, las mejores respuestas, you got the 30%. Las mejores respuestas, si está completamente realizado ese examen. Bien hecho.
reciben un 30% más. Los chicos que no se han podido conectar y que hasta ahora están enviando trabajos, pues es una buena oportunidad para aumentar su nota. See you next time. Okay, I hope it has been helpful for you. Take care. Bye.